Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos al análisis previo para la semana 5 de la Amateur Battle League, la ABL. Estamos en la Liga Beta, se realizó el shuffle, todos los equipos que estamos 2-2 quedamos en la Liga Beta y básicamente lo que esto significa es que todas las peleas de aquí en adelante en las tres divisiones van a estar súper parejas. Vamos a empezar contra los Everton Empoleons de Lantern Joe. ¿Y qué quiere decir eso? Es un team que tiene mucho poder en cuanto a lo defensivo. Tiene varios Pokémon que son muy buenas paredes que van a aguantarle un par de golpes. Así que la estrategia va a ser tratar de tener con qué derribarlos. Y para empezar vamos a tener a Hatterene, la capitana. La semana pasada logró conseguir un KO con el Quash, que pues fue muy bueno. Tenemos el set básico, Psychic, Acid Gleam, Mystical Fire, pero Shadow Ball tiene que estar ahí. No voy a llevar ningún ataque de protección ni de boosteo ni nada porque quiero tener toda mi cobertura. Quiero tener Shadow Ball para pegarle a Reuniclus, que es su capitán, y quiero tener aparte el Shadow Ball para pegarle también a Runerigus por si lo llegara a traer. Lo demás cubre bastante bien al resto de su equipo, así que la capitana yo siento esta semana va a relucir bastante. Tiene el mismo spread que tenía la semana pasada para que aguante, tiene una valla para recuperar vida, Magic Bounce para que no nos ponga Toxic Spike o cosas, y es de naturaleza modesta para que pegue duro a pesar de no tener todos los EVs del mundo ahí. Continuando va a volver Clefable, y Clefable está aquí, va a tener unos leftovers. Estaba considerando ponerle una valla para que aguante un ataque de Poison o un ataque de Steel, pero al final decidí que mejor es con los leftovers. Tiene el mismo spread que usamos contra Curse la otra vez que había venido Sableye, para que tenga buena defensa. Y esta vez lo que vamos a estar haciendo, el Follow Me, que nos salvó relativamente, nos salvó del Snorlax. Live 2 porque quiero que esté de soporte ahí, devolviendo vida a todos y a sí mismo. Y aparte Flamethrower, cobertura, me gusta. Flamethrower le pega bastante duro a varios de su equipo. Y Dazzling Gleam, porque nunca es malo tener un buen stab que le pega a los dos. Continuando vamos a tener a Dhelmise. Dhelmise regresa déjenme corregir esto porque estaba haciendo unas pruebas, no está en 56, va a estar en 50. Assault Vest para que aguante los madrazos defensivamente en el lado especial. Y va a tener Anchor Shot porque con Anchor Shot tiene buen stab, le pega duro a Slurpuff en caso de que decida traerlo, y si no le pega duro a varios más. Shadow Claw es para Reuniclus, Power Whip es porque pega muy duro a casi cualquier cosa. Brick Break es por si llegara a traer pantallas. No creo que traiga pantallas porque solamente Reuniclus y Piloswine las pueden poner, pero siempre por paranoia prefiero tener eso ahí y no andar ahí preocupándome. Los EVs, el spread en cuanto a el que traía la vez pasada cambió un poquito. Esta vez tiene 2.52 de ataque, que va a ser máximo ataque, por eso es Adamant. Y le voy a meter tantito de defensa especial para que le ayude al Assault Vest. Casi todo lo demás va a estar en HP con un poquitito de defensa para que esté ahí lo más balanceado posible. Después vamos a tener a Pangoro, que regresa también, no había visto acción desde la semana 2. Pero esta vez va a traer su Drain Punch porque es stab, recupera vida, pega muy duro. Darkest Lariat, que es un monstruoso golpe a casi cualquiera de sus Pokémon, sobre todo al Reuniclus. Y le llego a pegar con eso y no está en Dynamax, le llega a ser como hasta 50 y tantos o más. Me hace que le llego a pegar como hasta 80% de un Darkest Lariat. Fire Punch porque es buena cobertura para Mawile, que tendría que evitar que me reviente de un Play Rough primero. Y si no, para Roserade también se va de un Fire Punch. Tiene Iron Fist para que precisamente sus ponches peguen más duro. Life Orb para que peguen todavía más duro, o sea que este panda viene a repartir madrinas. Tiene Protect porque con Life Orb y Protect y siendo débil por 4 hadas siempre es bueno tener eso ahí por cualquier cosa. Casi todo es HP y ataque. Le puse tantito de velocidad simplemente para que el panda, si no le pone nada de velocidad a su Umbreon, o incluso creo que si le pone 4 EVs, si le pone tantito de velocidad al Umbreon, el Pangoro sigue siendo más rápido y le puede reventar un Rain Punch. Vamos a continuar después con Seismitoad. Seismitoad esta vez trae su Scarf. Quiero que sea más rápido. Ahora sí que en esta vi a Joe usar 2 Choice Scarfs. La semana pasada dije, ok, esta vez no quiero irme por Rain Dance, y igual ya se la espera. Así que esta vez yo voy a traer al Sapo con Choice Scarf. Y es mixto, más tirándole a especial. ¿Por qué? Porque Scald le pega muy duro a su Runerigus, por ejemplo. Tiene el potencial de quemar. Earth Power, según yo, es one hit a Mawile, a menos que lo traiga súper defensivo especialmente. Sludge Bomb le pega muy duro a Slurpuff si decide traer Slurpuff. Y Ice Punch porque Noivern, básicamente.
con Ice Punch bajo a Noivern, salvo que tenga un roll de daño muy bajo. Y aparte con Ice Punch le puedo hacer buen daño a Roserade, que de todos modos idealmente no quiero que el sapo esté contra Roserade porque le va a meter un Leaf Storm o un Energy Ball y el sapo va a morir. De todos modos, por si tengo la oportunidad de pegarle, con eso lo voy a bajar ya a partir de un cierto rango. No es no lo bajaría de un golpe, pero sí lo puedo bajar ya desde un cierto rango. Tengo que cuidar también ahí el choice, que no me quede atrapado en un ataque que no quiera contra algo que no quiera. Pero pues esto es para 4 para que esté en número impar. Esto es lo justo que necesito de ataque para bajar a Noivern o asegurarme que casi, creo que es como 68% seguro que baje Noivern de un Ice Punch. Con esto aseguro que le hago muy buen daño a Toxapex, con eso aseguro que le hago, como decía, según yo, Wild no se lo aguanta. Y esto es precisamente para que sea más rápido que todos sus Pokémon. Menos, creo que solamente lo rebasarían Noivern, sobre todo si también lo trae con Choice como la vez pasada. Ninjask, porque creo que nada rebasa a Ninjask sin bustearse. Y el Roserade con Choice Scarf también sería más rápido. No creo que le convenga traer a Roserade con Choice Scarf porque necesita con qué pegarle al sapo y necesita los ataques de veneno para poder pegarle a mis hadas poderosas, y sabe que lo más seguro es que traiga Hatterene por lo menos. Y la estrella del equipo, este Sable ha hecho tanto bien por el equipo. ¿Qué va a traer esta semana? Pues va a traer Knockoff, porque ya vimos que nos ayuda muchísimo. Va a traer Disable. La razón por el Disable es porque precisamente con algunos Pokémon traigo Protect. Y el Disable me va a permitir que si usan un ataque intentando matar por ejemplo a Pangoro, puedo proteger con Pangoro, ver que aunque me ataca y al siguiente turno, pum, se lo quito. Así que con eso me quitaría un buen peso de encima, ganaría un turno aparte. Espero poder darle buen uso a ese Disable. Tengo aparte el Quash, porque ya vimos que Quash es muy útil. Espero poder ahí meterle ahí también algún robo con el Quash. Will-O-Wisp es para quemar, sobre todo me gustaría quemar a Mawile. Me gustaría sobre todo quemar si se puede tal vez a Runerigus, pero Will-O-Wisp de todos modos siempre es bueno traerlo. El spread es el mismo que hemos estado usando. Y este es el equipo con el que vamos a estar enfrentando a los Everton Empoleons. Mucha suerte a los Everton Empoleons y a Lantern John. Vayan a checar su canal, es muy dedicado a su contenido, tiene muy buenas cosas. Chequen también a todos los demás coaches que están abajo en la descripción. No olviden utilizar el código SOY10 si quieren comprar alguna mercancía. Está el link ahí para que chequen. Las playeras son de súper buena calidad, están muy bonitas. Y los estaré viendo muy pronto para la pelea. Yo soy Salomonster. Nos estaremos viendo a la próxima.